Señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. ¿Puede Omar Fernández, del Partido de la Fuerza del Pueblo, derrotar a Guillermo Moreno, candidato a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno y Alianza País? Es el tópico que yo voy a conversar contigo en este momento. Para las personas que por primera vez visitan este canal, mi nombre es Lionel. Tú puedes encontrarme en las redes sociales, ya sea en Facebook como en Instagram, bajo el nombre de Alibaba 809. Tú puedes seguirme. De esa forma, una mayor cantidad de personas tendrán la oportunidad de escuchar sobre el tipo de contenido que algunas veces yo subo a las redes sociales, pero también cuando se habla de una plataforma tan importante como lo es YouTube. Omar Fernández, según Guillermo Moreno, Omar Fernández es un político atrapado en el pasado cuando se habla de los tucanos, de la Sunland y los contratos leoninos, lo cual desde mi punto de vista es algo que negativamente, cuando se habla de las elecciones de la senaduría del Distrito Nacional, puede afectar negativamente lo que las posibilidades que tiene el hijo del expresidente Leonel Fernández de simplemente ganar la senaduría del Distrito Nacional. No cabe duda que cuando se habla de la figura de Omar Fernández, una figura fresca, hijo del expresidente de la República, mucha gente dice que producto de la alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y otras alianzas, se van a enfrentar a una alianza en la cual estará el Partido Revolucionario Moderno, Partido Alianza País, otras organizaciones políticas, como una forma, según ellos, de evitar el retroceso, si de una forma u otra en las elecciones de mayo próximo el pueblo dominicano elige en la senaduría del Distrito Nacional al hijo del expresidente Leonel Fernández. ¿Puede realmente Omar Fernández derrotar a Guillermo Moreno en las elecciones de senaduría por el distrito? O digamos al contrario, ¿puede el candidato a senaduría de la alianza del Partido Revolucionario Dominicano y la Alianza País derrotar al tan popular hijo del expresidente Leonel Fernández, Omar Fernández? El tipo de tópico que yo voy a tratar de analizar, no en base a las pasiones, tampoco utilizando lo que son el fanatismo político, ni lo que sea mi preferencia personal, sino utilizando lo que alguna gente llaman los datos duros, como forma de entender si realmente Guillermo Moreno podrá sustituir como senadora del distrito o Omar Fernández le gana la candidatura a la senaduría al Partido Revolucionario Moderno en su representante Guillermo Moreno. Yo no tengo la menor duda, las elecciones congresionales y presidenciales en mayo afectará el futuro político del presidente Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, una de las organizaciones políticas más poderosas en los últimos 30 años cuando se habla del panorama político en República Dominicana, alcanzando el poder 5 veces, 3 veces con el expresidente Leonel Fernández y 2 veces con Danilo Medina. Cabe destacar que todos sabemos que el Partido de la Liberación Dominicana como organización política sale del poder producto de la lucha interna, lo cual trajo como consecuencia la división del partido, pero también la salida del expresidente Leonel Fernández y la formación del Partido La Fuerza del Pueblo. No tenga la menor duda, cuando se habla del PLD y Partido La Fuerza del Pueblo, estamos hablando de un mismo grupo de personas, pero simplemente con sigla partidaria diferente. La organización política que está apoyando a Omar Fernández como senador al Distrito Nacional. Históricamente, cuando un partido del gobierno se divide, en la mayoría de los casos sale del poder. Eso según las conclusiones de muchas personas que conocen un poco sobre política, ya sea en América Latina y el Caribe, pero también cuando hablamos de República Dominicana. ¿Puede Omar Fernández derrotar a Guillermo Moreno? Desde mi punto de vista,
Todo dependerá del apoyo de los PLDistas a la candidatura senatorial del distrito, no importa lo que digan las redes sociales sobre la percepción que Omar Fernández será el seguro ganador como senador de la capital, derrotando a cualquiera que sea el candidato del Partido Revolucionario Moderno. En este caso estamos hablando de Guillermo Moreno. Claro, yo soy de lo que pienso que cuando tú vas a hacer cualquier tipo de análisis, tú tienes que tirar las emociones a un lado, las tendencias en las redes sociales para llegar a cualquier tipo de conclusión electoral. Si realmente analizar el comportamiento político de los votantes en la capital, haciendo una especie de radiografía del panorama político en este momento y extrapolarlo a 5 meses de las elecciones presidenciales y congresionales para tomar o tener una idea de quién va a ser el próximo senador del Distrito Nacional. Si será el hijo del expresidente Omar Fernández o será el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno. En las elecciones por la senaduría del Distrito Nacional, Omar Fernández, hijo del expresidente Leonel Fernández, será el candidato a senador por el partido La Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD de Miguel Vargas, por la alianza opositora, poniendo el nombre Recaste de República Dominicana. Claro, antes de seguir, pongamos este tipo de discusión dentro de cierto contexto. Cuando se habla de la historia electoral en República Dominicana, cuando se habla de la fortaleza partidaria de cada organización política, cuando se habla de la capacidad de movilización de los votantes que están en el padrón electoral, pero también en la capacidad de tener el dinero suficiente para costear lo que es el alto costo de campaña electoral cuando hablamos de la senaduría en el Distrito Nacional, los cuales son factores que nosotros tenemos que analizar para de una forma u otra tener una idea si Omar Fernández será el próximo senador del distrito o simplemente cuando se habla de la figura de Guillermo Moreno, él será simplemente el senador del Distrito Nacional sustituyendo a Farideh Raful. Pero yo soy de los que pienso que antes de hacer ese tipo de discusión o ese tipo de análisis, nosotros tenemos que conocer lo que son los datos duros, lo cual nos va a dar una idea fuera de las redes sociales, porque yo nunca he creído que las redes sociales realmente determinan las posibilidades de éxito o fracaso de cualquier tipo de candidatura. Yo recuerdo que en el 20, si tú ibas a las redes sociales y tú le preguntabas quién iba a ser el próximo presidente de la República, casi en un 60-70% la gente decía que iba a ser simplemente Ramfi Domínguez Trujillo. Enorme popularidad que él tenía en las redes sociales, pero también por el nivel de intensidad que tenían los seguidores de Ramfi Domínguez Trujillo. Pero todos sabemos el tipo de votación o porcentaje que lo tuvo en las elecciones generales. Lo que te dice a ti que lo que las redes sociales dicen en este momento en base a popularidad no es un factor que va a determinar en las elecciones generales realmente cuál va a ser el resultado de las elecciones, porque muchas veces es dicho entusiasmo en las redes sociales no se traslada a los votantes de las elecciones generales, y es un aspecto que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos este tipo de análisis. En las elecciones pasadas, Rafael La Paz del PLD sacó un 34.87%. Mientras tanto, Farideh Raful sacó 51.61% del PRM y sus aliados. Vinicio Castillo sacó un 13.25%. Cuando tú analizas estos porcentajes en las elecciones pasadas, eso te dice a ti que serán unas elecciones por la senaduría del Distrito Nacional cerradas. Y de una forma u otra, tú pronosticar que Omar Fernández será el próximo senador es producto del fanatismo político, pero también de ese deseo que mucha gente tiene, que están en contra de lo que es la administración de Luis Abinader como presidente de la República. En las elecciones pasadas, en la oposición, para la senaduría del Distrito Nacional, el PRM sacó, vamos a ponerle un 52%. El PLD y Vinicio Castillo, si tú lo sumas a ambos, eso te da a ti una especie de 34, una 13, te viene dando, vamos a decir, un 44%. Y vamos a ser francos, señores, estamos hablando cuando el PLD estaba en el poder, que tenía la capacidad económica y una maquinaria política fuerte en todos los sectores para imponer cualquier tipo de candidatura o cualquier tipo de cargo electivo. Lo que te dice a ti que partiendo de los análisis de las elecciones pasadas, si tú juntas lo que
la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, ellos llegarían a un número de un 44% y la candidatura del PRM sacaría un 52%. Pero eso en el pasado. Y cuando se habla del panorama político, cambia de año por año, dependiendo de las condiciones políticas y la forma como el presidente se ha comportado, pero también cómo la organización política, como gobernante, se ha manejado frente al pueblo. Cuando hablamos de las elecciones presidenciales, Luis Abinader y sus aliados ganó con un 52.52% del electorado, frente a Gonzalo Castillo del PLD y sus aliados, que sacó un 37%, y Leonel Fernández del Partido de la Fuerza del Pueblo y sus aliados tuvo un 8%. Ahora mismo, en comparación a las elecciones pasadas, tenemos una nueva realidad política, la cual pone al Partido de la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández por encima del Partido de la Liberación Dominicana y el PRD, el cual desde mi punto de vista es mucho más debilitado, donde algunas encuestas en la cual Abinader obtendría un 54%, Leonel un 18% y Abel Martínez un 14%. Claro, cuando yo te hablo a ti de que cuando se habla de la figura del actual presidente de la República, Luis Abinader, se le da o simplemente se especula que las elecciones fuera de él sacaba alrededor de un 54%. Eso te dice a ti que las posibilidades de que él repita en ganar la senaduría del distrito son muy altas. Porque seamos francos, señores. Se calcula que en el Distrito Nacional o el Gran Santo Domingo está el 22% de la población de votantes que está en el padrón electoral. Lo que te dice a ti que si Luis Abinader tiene alrededor de un 50-52% de la votación en el Gran Santo Domingo, eso le da muchas posibilidades a Guillermo Moreno de vencer a Omar Fernández en términos electorales, tomando los datos crudos. Cuando se habla de la realidad política en República Dominicana, eso te dice a ti que en este momento yo podría decir que existe una especie de empate técnico. ¿Tiene el Partido de la Fuerza del Pueblo los votantes para ganar la senaduría del distrito? Ahora mismo el partido de Leonel no tiene los números como organización política. Por eso debieron aliarse al Partido de la Liberación Dominicana y al PRD. Los PLDistas en el distrito votarán por Abel Martínez como presidente y por Omar como senador. Eso dependerá de cuáles fueron las condiciones detrás de este tipo de acuerdo. Algunos PRMistas, seguidores de Farideh Raful en la capital, votarán por Omar Fernández, de contento por la decisión del partido de designar a Guillermo Moreno como candidato de la senaduría. Todo eso dependerá del trabajo interno de Guillermo fue su candidatura por Farideh Raful, Carolina Mejía y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. ¿Puede Omar Fernández derrotar a Guillermo Moreno? Para profundizar más sobre la respuesta, debemos hablar, aparte del apoyo partidario, el nivel de simpatía, lo que es el nivel de rechazo y aceptación, pero también debemos hablar de las propuestas electorales, manejo de discurso electoral y el apoyo económico de la candidatura. Y no hablemos del clientelismo político en la capacidad de comprar el voto y el apoyo de las bocinas, pero también la movilización de las masas votantes a las mesas de votaciones como una forma de que su voto sirva para algo. Y por último, ¿cuál será su propuesta? Cuando se habla de ese elemento de corrupción de su papá, el expresidente Leonel Fernández, factores los cuales pueden fortalecer su candidatura, pero también pueden destruirla. Mucha gente dirán que una cosa fue lo que hizo el expresidente Leonel Fernández y otra cosa es realmente lo que va a hacer su hijo Omar Fernández como senador. Aquí viene el problema, que como una forma de derrotar o disminuir o aplacar lo que es la figura y la popularidad de Omar Fernández, seamos francos, señores, el Partido Revolucionario Moderno va a utilizar cualquier tipo de campaña política sucia de difamación en contra de la popularidad del hijo del expresidente Leonel Fernández. En pocas palabras, cuando empiece la real disputa por la senaduría del Distrito Nacional, una semana antes, ustedes tendrán una idea si realmente Omar Fernández en ese momento va a ser el próximo senador del Distrito Nacional. Algo que en este momento nadie puede vaticinar.
Porque cuando se habla de la acepción política, cuando se habla de la capacidad, la aceptación y la intensidad de los votantes, a una semana antes de las elecciones, es cuando realmente tú puedes tener una especie de termómetro de cuál va a ser el porcentaje que el hijo de Leonel Fernández va a obtener como senador del Distrito Nacional y el apoyo real que él va a tener como aspirante a esa posición, tanto por el Partido de la Liberación Dominicana, pero también por los militantes del Partido Revolucionario Moderno, porque seamos francos, si realmente están contando con muchos PRMistas disgustados simplemente porque sacaron a Farideh Raful de la ecuación como senadora del Distrito Nacional, realmente una apuesta que en términos políticos tú no puedes hacer. Porque independientemente de los disgustos internos que hay en este momento dentro del Partido Revolucionario Moderno, seamos francos, una semana antes de las elecciones, cuando le dan esa opción entre la vuelta del PLD al poder, porque seamos francos, el Partido de la Fuerza del Pueblo y el PLD es lo mismo, pero la vuelta del expresidente Leonel Fernández o Abel Martínez al poder y la permanencia del Partido Revolucionario Moderno en el poder, claro, seamos francos, es un tipo de elección PRMista. Por disgustado que ellos estén con la dirección política, ellos van a optar por apoyar de una manera decisiva a su candidato a la Asamblea del Distrito porque no le queda otra opción. Porque la otra opción sería que ellos estarían fuera del poder, y seamos francos. Cuando tú te acostumbras a estar en el poder, tú quieres permanecer en el poder. Un elemento que hay que tomar en cuenta para entender simplemente cuál va a ser el comportamiento y las posibilidades que tiene Omar Fernández de vencer a Guillermo Moreno. Hay un elemento a considerar y es lo que la gente llama el clientelismo político. Tú quieras aceptarlo o no, el clientelismo político es un factor determinante de quién va a ser el próximo presidente de la República. Pero también tú tienes que sumarle a eso el alto costo de hacer política en República Dominicana. Según las cifras reveladas por los candidatos a la presidencia de diputados, eso oscila entre 5 y 40 millones de pesos, según los datos de las elecciones pasadas. Estos costos dependerán del tipo de circunscripción de la cual nosotros estamos hablando. Una circunscripción en Pedernales se gasta menos que una circunscripción en el Gran Santo Domingo, y eso lo sabe todo el mundo. En los casos de los senadores de Santo Domingo, la provincia más poblada, equivalente al 22% de los electores, estamos hablando de alrededor de 100 millones de pesos. Solamente para la candidatura a senaduría. Sentémonos a hablar aquí como los pendejos, y me excusan la palabra. Una cosa es tú estar en el poder, en la cual tú tienes lo que alguna gente llama el control del dinero del Estado. Y otra cosa cuando tú estás en la oposición, que tú dependes de los favores, ya sea de los grupos empresarios, de personas que de una forma u otra quieren tener influencia cuando se habla del aparato productivo en República Dominicana. Y mucha de esa gente, ellos usualmente invierten su dinero en los candidatos que ellos creen que van a ganar. Aquí es donde cuando se habla del Partido La Fuerza del Pueblo, cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, pero también el PRD y sus aliados, ellos van a tener un gran desafío en términos económicos para enfrentar la maquinaria electoral del Partido Revolucionario Moderno, que uno tiene que aceptarlo. Ellos van a utilizar todo el dinero del Estado como una forma de ellos apoyar lo que es la campaña, pero también la estructura de programación, pero también el bocinaje, y por qué no, hablemos ese mecanismo de campaña política que existe en República Dominicana, donde tú necesitas dinero para que eso pueda ocurrir. Y en este momento, quien está en el poder, realmente el Partido Revolucionario Moderno. O sea que por ese lado, cuando se habla de la candidatura a senaduría del Distrito Nacional, tú puedes estar seguro que el Partido La Fuerza del Pueblo, también el PLD, en términos económicos no pueden competir con el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Guillermo Moreno. Se calcula que para alcanzar la presidencia hay que buscar alrededor de 1.500 millones de pesos. Pero esos son cálculos conservadores. Todos sabemos que cuando una campaña electoral se gasta mucho más de eso. ¿Qué tan decisivos serán las votaciones de los jóvenes y las mujeres en las elecciones presidenciales y congresionales que son parte del padrón electoral? Aquí es donde hay que ser sincero. Es posible que los hombres y las mujeres, cuando se habla del Gran Santo Domingo o el Distrito Nacional, ellos se inclinen por la candidatura
de Omar Fernández, el hijo del expresidente Fernández. Una cara fresca, una cara innovativa, una cara que llama la atención, un individuo que tiene una propuesta política que llega a los corazones de muchos votantes. Nadie puede dudar eso. El único problema del hijo del expresidente Leonel Fernández es que él va a arrastrar lo que es la historia de corrupción de su padre, él quiera aceptarlo o no. Por el contrario, cuando se habla de la figura de Guillermo Moreno, todos sabemos que acusarlo de corrupción o acusarlo de que es lo mismo, porque era parte del gobierno, es un tipo de campaña política que no funciona. Porque simplemente cuando se habla de la candidatura de Guillermo Moreno, es un político que aunque tiene varias décadas como participante de la política en República Dominicana, en términos políticos en este momento ofrece una mejor cara política que Farideh Raful. Esa es la realidad. Porque existían muchas estrategias políticas para destruir. Eran las posibilidades de Farideh Raful como senadora al distrito. Tipo de campaña política que no se puede utilizar contra Guillermo Moreno. Yo creo que por eso fue que realmente se hizo el cambio. Porque el Partido Revolucionario Moderno, haciendo lo que alguna gente llaman las encuestas internas, que todos lo saben, que toda organización política lo hace, ellos simplemente llegaron a la conclusión que Farideh Raful, como candidata a senadora nuevamente del Distrito Nacional, existían muchas posibilidades de que Omar Fernández la derrotara, porque ella muestra muchas debilidades entre lo que ella decía cuando estaba en la oposición y lo que ella hizo mientras ella estaba en el poder como parte del gobierno legislativo de la presidencia de Luis Abinader. Contrario al presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, que en términos políticos, él sabe de política, él sabe cómo venderse a las masas, pero también es un tipo de política que de una forma u otra es respetado por la población dominicana como un hombre serio, cosa que no se puede decir de Farideh Raful. Independientemente de si ella nunca fue acusada o asociada con cualquier tipo de acto de corrupción, cuando se habla de la presidencia de Luis Abinader. Por eso yo creo que cuando se habla de las elecciones congresionales y presidenciales en mayo próximo, si tú observas lo que son los datos duros del electorado de la República Dominicana, tú puedes estar seguro, como mínimo, Guillermo Moreno tiene asegurado el 44% del porcentaje de los votantes cuando se habla del padrón electoral en el Distrito Nacional. Él simplemente necesita conseguir alrededor de un 2 o 3% o simplemente estar por encima de su contrincante. Porque que yo sepa, sí, él saca el 44%. Y hablemos de Omar Fernández, él saca un 42%. Y otros aspirantes a la candidatura por la senaduría sacan el porcentaje que resta. Eso te dice a ti que el próximo senador por el Distrito Nacional será la figura de Guillermo Moreno. Ahora, en este momento, si tú haces un análisis de lo que es la política en República Dominicana, de la coyuntura política, cuando se habla de la figura del hijo del expresidente Leonel Fernández, él tiene muchas posibilidades o él va a ser el ganador seguro de esa candidatura. Es simplemente hablar por pasión política, por fanatismo y las necesidades de muchas bocinas del PLD que todavía tienen el control de la información. Cuando se habla de los medios de comunicaciones, ya sean tradicionales, la radio y la televisión, y no hablemos de las redes sociales, eso te dice a ti que si tú lo analizas desde ese punto de vista, Omar Fernández es el seguro ganador. Pero la política es mucho más que las redes sociales, es mucho más que esa percepción que se le quiere vender al pueblo del Distrito Nacional, que Omar Fernández es el seguro ganador. Dime eso una semana antes y yo te voy a escuchar. Pero a 5 meses de las elecciones, en este momento, si tú utilizas los números, cuando se hablan de la capacidad de votantes de todas las organizaciones políticas, no cabe duda que el Partido Revolucionario Moderno está mucho más adelante que la demás organización política. Y si tú le sumas a eso el clientelismo político y la capacidad de costear la tan costosa campaña de un senador cuando se habla del Gran Santo Domingo, eso te dice a ti en términos políticos, en términos reales, que Omar Fernández tiene que trabajar duro
para vencer a Guillermo Moreno cuando se habla de la candidatura del distrito. ¿Quién la ganará? Realmente en este momento yo no sé. Porque yo te puedo decir en términos políticos, que ambos tienen muchas posibilidades de ganar esa senaduría. Y todo eso va a depender, primero, de la capacidad de persuasión de Guillermo Moreno, que sea aceptado por los PRMistas que están disgustados con las posiciones dentro del Partido Revolucionario Moderno, y va a depender también de la capacidad que tenga Omar Fernández de quitarse o tirar a un lado lo que es la sombra que le acompaña, porque él es hijo del expresidente Leonel Fernández, uno que fue considerado y es considerado como el padre de la corrupción en República Dominicana. Por eso sabiamente Guillermo Moreno dijo que Omar Fernández simplemente está atrapado en el pasado de su padre, y una realidad que Omar Fernández es posible que la supere, pero también es posible que no la supera. Y si él no logra superar esa percepción que se tiene de él, porque es hijo del expresidente Leonel Fernández, tú puedes estar seguro que el próximo senador del Distrito Nacional va a ser Guillermo Moreno. ¿Quién será el próximo senador? A 5 meses de las elecciones, como dije al principio, en este momento nadie conoce esa respuesta. Por ese lado, señores, yo espero que ustedes pasen un grandioso día. Y de una forma u otra, si ustedes creen que fue así, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, dejen sus comentarios, compartan este tipo de material, pero sobre todo, denle me gusta. De esa forma, el algoritmo de YouTube se lo enviará a una mayor cantidad de personas que le pueda interesar este tipo de contenido. Por ese lado, señores, 1.000.000 de gracias.